una tarde hermosa porque tenemos una nota ahora que es exclusiva y también imperdible. No pueden dejar de participar. Justamente participar, ahí están nuestras redes sociales, ya ahí las están viendo, para todos si quieren consultar, alguna consulta, pregunta, comentario. Y les cuento que estamos en la Semana de la Salud Mental. ¡Qué tema! Pero claro que sí, fundamental. La salud mental. Y una de las ramas, ¿sí?, de la psicología es la psicología económica. De eso se trata la nota que tenemos hoy con una especialista desde España, les cuento, que ya está conectada con nosotros, Maribel Gámez Cruz. Ella es directora del Centro de Psicología, justamente Maribel Gámez, psicóloga, psicopedagoga, miembro del Grupo de Trabajo de Psicología Económica, escuchen chicos, del Colegio de Psicología de Madrid, experta en inteligencia artificial. Maribel, muchísimas gracias por estar hoy acá con nosotros. Hola, buenas tardes, buenos días allí. Gracias por invitarme, gracias a vosotros. Gracias a vos por estar. Es una rama, la de la psicología económica, que ustedes allá están trabajando mucho y acá todavía tanto no se conoce. Por eso es tan importante poder saber, esclarecer de qué se trata esta rama de la psicología. Pues la psicología económica básicamente se centra en saber cómo la gente toma decisiones. Mezcla cosas de la psicología y cosas de la economía para estudiar el proceso de toma de decisiones. Es muy importante el proceso de toma de decisiones porque se da en cualquier ámbito y además si se toman malas decisiones pues pueden llevar a tener malos resultados en la vida, ¿no? A llevar a que la gente pueda desarrollar incluso problemas psicológicos o mentales porque está tomando malas decisiones. Exacto. Bueno, entonces, ustedes ahí están, entonces, por un lado investigando por qué tomamos esas decisiones justamente que tienen que ver con, bueno, cómo gastamos, ahorramos, invertimos de cierta manera, ¿no? Cómo compramos. Yo conozco algunos casos, Maribel, de compradores compulsivos. No sé si tendrá que ver con esto también, ¿no? Pero bueno, a menudo de forma irracional, ¿no es así? Sí, es así. De hecho, la psicología económica lo que hace es cuestionar que las personas tomen decisiones racionales. De hecho, esa era la idea en todo el siglo XX y parte del siglo XIX, hasta que, bueno, empiezan a haber investigaciones que cuestionan esto. Por ejemplo, un nombre del que hablamos mucho en psicología económica es Herbert Simons, que obtiene el Nobel en el 78 por investigar sobre esto y darse cuenta de que la gente toma decisiones por racionalidad limitada. ¿Qué significa esto? Ujú. Que la gente no toma decisiones racionales basándose en el máximo beneficio, sino que hay emociones, pensamientos, deseos, atajos, que hacen que muchas veces las decisiones sean erróneas. De hecho, también se le dio el premio Nobel a otro psicólogo hace no mucho, en 2002, a Kahneman, por hacer muchísimas investigaciones rigurosas sobre esto. Y se dieron cuenta que la gente pensaba a través de atajos para simplificar una realidad que muchas veces es muy compleja, muy difícil de abarcar. Y esos atajos, que llamados heurísticos, pues hacen que muchas veces las decisiones que tomemos sean totalmente erróneas. Y la cuestión es que la mayoría de la gente no sabe que está pensando de una manera muy simplificada o de una manera que ataja esa decisión que va a tomar. Entonces, la psicología económica se centra en el estudio de eso, de por qué la gente piensa de una manera que le lleva a cometer errores terribles. Maribel, por ejemplo, ¿cuál sería algún ejemplo de esos atajos que quizás, bueno, como Sí, son de manera inconsciente, ¿no? Irracional, bien como vos dijiste, que nos pueden perjudicar? A ver, para que a lo mejor de quienes nos están escuchando se puedan identificar con alguno de ellos. sí. Sobre todo hay tres heurísticos o atajos mentales a la hora de pensar que son los más importantes, que es el de disponibilidad, el segundo es el de representatividad y el tercero es el de anclaje y ajuste. Y ahora pongo un ejemplo de cada uno de ellos. Ok. Pero hay que tener en cuenta que esta forma de pensar simplificada que nos puede llevar a errores, la tenemos todos
Incluso los profesionales de más alta cualificación también cometen estos errores. Y luego, si tenemos tiempo, puedo contarte en psicología en concreto los errores que los profesionales cometen por no darse cuenta de este tipo de pensamiento. Pues por ejemplo, el heurístico de representatividad tiene que ver con pensar en vez de una manera racional, por ejemplo, por estereotipos. Si vemos una persona que es tímida, podemos pensar que quizá su profesión sea bibliotecario, un lugar recogido, lleno de libros, cuando en realidad la cantidad de gente, por lo menos en España, que trabaja de bibliotecario es muy escasa. Es más probable que se dedique a cualquier otra cosa. O sea, estamos haciendo vínculos entre ideas que son producto de estereotipos que tenemos en nuestra cabeza y que, claro, nos llevan a quizás resultados pues, que no son muy adecuados. Por ejemplo, el de disponibilidad se basa en que la probabilidad de que un evento ocurra dependiendo de los ejemplos que nos vienen a la cabeza. Hay mucha gente que, por ejemplo, evita tomar un avión porque ha visto hace poco en las noticias que ha habido una catástrofe, un avión se ha estrellado y piensa que eso, bueno, pues es más probable de lo que en Mm. realidad es, cuando la probabilidad de que un avión caiga es bajísima, es más peligroso que cojas un coche. Entonces te viene eso a la cabeza y bueno, pues no coges el avión. O ves a la gente aquí en Navidad, sale mucho en la tele que gana la lotería, una cosa que también tiene una probabilidad ínfima Sí. de que te ocurra y juegas a la lotería pensando que, bueno, pues que es probable. Y el último, el de anclaje y ajuste, es una forma de pensar que nos ocurre, por ejemplo, cuando vamos a las rebajas. En las rebajas, Las rebajas de los muchas precios. veces, exacto, se parte de un precio que se supone rebajado Sí. y ya tenemos más predisposición a comprar ese producto. Aunque muchas veces, y aquí lo sabemos, se han subido los precios, no se han bajado. Lo que pasa eh, que bueno, que nos engañan, lo ponen en rojo muy bonito, ¿no? Esto es un 20% de descuento Sí. del anterior precio, y es falso, pero ya tú partes de ese precio, de esa cantidad, ¿no? Para generar una emoción que te impulsa a la compra. Tal cual. Entonces estos son los tres heurísticos o atajos Atajos. más comunes Sí. y aparecen en todos los ámbitos de la vida. Una cosa muy importante de la psicología económica es que sus descubrimientos sirven no solo para las conductas económicas, sino para todos los comportamientos humanos, personales, profesionales, y prácticamente todas las personas tienen este tipo de pensamiento. Tipo de pensamiento y también de acción, porque de acuerdo a cómo pensamos, actuamos. Qué interesante esto que dijiste, que se puede aplicar a todas las acciones, no solo a la hora de hacer compras. Eso es muy interesante. Y también los profesionales podemos caer en estos atajos. Eso es. Si hablamos de los profesionales, por ejemplo, en psicología, creo que fue en 2015, el heurístico de disponibilidad nos jugó una mala pasada. ¿Por qué? Porque empezó la moda o la inclinación a diagnosticar muchísimos trastornos por déficit de atención e hiperactividad. Sí. Entonces, los profesionales, porque era un trastorno nuevo, era un trastorno que veíamos que tenía más incidencia de lo que pensábamos, cualquier niño que se movía un poco ya era un TDAH. Sí. Entonces, se han escrito bastantes artículos sobre este tema de cuidado con, incluso los profesionales podemos caer, si no somos conscientes, en este tipo de errores en el pensamiento. Y hubo mucha sobrediagnosticación, mucho niño Muchísimo. que no era TDAH, simplemente son niños intranquilos, movidos, un poco inatentos, pero es que el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo, es algo muy serio diagnosticar eso. Muy Y ese serio. fue un ejemplo muy sonado de cómo esos pensamientos nos afectan a los psicólogos. Wow, vos fíjate cómo entonces se cae en estos atajos que vos bien nombrás,
de que se puede sobrediagnosticar. Me acuerdo esto que estás diciendo en el 2015, y claro, Sí, entonces exacto. van todos a la medicación, ¿no? Me acuerdo se apelaba a las ritalinas, no sé si allá también en España, ¿no? Pero todos los chicos tenían que estar tranquilos, ¿no? Medicados y sobrediagnosticados, y tiene que ver entonces con estas conductas que nos comentaba muy bien Maribel de la psicología económica, ¿no? Con estos atajos y que tiene que ver con la disponibilidad. No sé si Maribel ahí me estás escuchando, les Sí, contamos. yo te escucho y te veo bien, sí. Genial, muy bien, sí, bárbaro. Entonces, qué interesante, ¿no? Porque la psicología económica, y acá ustedes en el grupo de trabajo que están investigando muchísimo allá en el Colegio de Psicología de Madrid y también en este grupo del Centro de Psicología Maribel Gámez. Maribel, entonces, estuvimos hablando de estos principios básicos, de los atajos y bueno, yo sé que vos sos especialista, ¿sí? Y experta en inteligencia artificial. ¿Tiene que ver también con este tema, con estos sesgos cognitivos de los que estabas hablando a la hora de tomar decisiones, ¿no? Sí, bueno, antes de contarte cómo influye la inteligencia artificial en la toma de decisiones y cómo puede hacer que esos atajos cambien, aumenten o disminuyen, eh, una cosa es un heurístico, que es esta forma de pensar, y otra cosa es un sesgo que ya es pasar a la acción, es decir, son Ah, los errores que se cometen en la realidad producto de esta forma de pensar. Entonces, en relación con la inteligencia artificial, está habiendo un problema serio porque sobre todo los jóvenes la están usando mal. ¿Qué significa esto? Que muchas escucharon veces, todos, ¿no? no, Quienes están ahí, escucharon. Muy importante lo que dice acá la cuidado, licenciada, que los jóvenes la están usando mal. ¿Y nos vas a explicar por qué? sí, porque muchas veces los jóvenes delegan en la inteligencia artificial la mayor parte de sus aprendizajes. Es decir, si Exacto. les mandan a hacer un resumen Mm, o les mandan a hacer un vínculo de ideas, muchas veces, en vez de hacerlo ellos, van a la IA y le piden que lo hagan. ¿Qué ocurre con esto? Que sus capacidades cognitivas, como el razonamiento, la reflexión, el vínculo de ideas, la capacidad de síntesis, que son habilidades básicas superiores de los seres humanos, si no se entrenan, se pierden. Si no se aprenden, vas por la vida sin ellos. Entonces, si tú delegas todas esas funciones en una inteligencia artificial, pues estás totalmente desprotegido. ¿Por qué? Porque no vas a aprender a razonar ni en el colegio, ni en el instituto, ni en la universidad, pero tampoco fuera. No vas a desarrollar espíritu crítico, exacto. no vas a saber vincular dos ideas. Es decir, esto es un problema serio porque la IA lo pone muy fácil. Tú le pides un resumen a la IA de un texto, te lo hace, le pides que te haga una composición, te la hace una historia, cualquier cosa. Es tan fácil delegar en ella, tan tentador que estamos encontrándonos con un problema muy serio con los jóvenes. Y no se dan cuenta de que es eso, de que lo que no se entrena se pierde y lo que no se adquiere, no se adquiere. Tal cual, lo que no se entrena se pierde. Qué interesante. Maribel, así como algunos de los riesgos en los que podemos caer, ¿no? Con respecto a la inteligencia artificial, también la psicología económica advierte sobre ciertas cuestiones que podemos aprender para anticiparnos y no caer en errores. Un poco esto que vos hablabas, ¿no? De los heurísticos, los atajos. Las personas, pensando también desde el consultorio, ¿no? Que sé que sos terapeuta clínica, ¿se puede trabajar esto, por ejemplo, en casos que tienen cierta compulsión a las compras? Eh, el perfil, es una pregunta muy buena, el perfil de paciente está cambiando. Ajá, Sobre todo la gente joven que viene a terapia, producto de este mal uso muchas veces de la IA, eh, piensa de una manera que le dificulta mucho recoger todos los beneficios que la terapia le puede dar. ¿Por qué? Porque muchas veces los chicos
que usan más la IA, usan más las redes sociales también. Sí, Entonces, están muchas veces expuestos a vídeos cortos, tienen, producto de esa exposición, tienen una memoria muy fragmentada, muy poco contextualizada, les cuesta recordar lo que hacen de una sesión a otra, les cuesta mucho vincular ideas en sesión, les cuesta razonar, les frustra cualquier cosa. Entonces, producto del mal uso de todas estas nuevas tecnologías, el perfil de paciente yo percibo que los pacientes jóvenes son no tienen herramientas muchas veces para tener una terapia que se basa sobre todo en el lenguaje. Nuestro poder, los psicólogos, es la capacidad para hablar y hacer pensar a los demás. Y los jóvenes les cuesta mucho. ¿Por qué? Por este mal uso. Entonces, claro, hay patologías que son más fácilmente que las sufran ellos, como por ejemplo, sí, una patología adictiva, pues claro, son personas más impulsivas, personas que razonan menos, personas bueno, ya están usando de hecho una tecnología adictiva como las redes sociales. Las redes sociales ya se ha visto que los algoritmos que las componen son adictivos. Entonces, como el perfil está cambiando, los psicólogos también tenemos que cambiar. Tenemos que sí. saber esto y tenemos que saber cómo tratar a estos jóvenes que vienen pues, con capacidades cognitivas a veces por desarrollar. Tenemos que forzarnos más y tenemos que ayudarles a entender que están usando algo que muchas veces les perjudica y les deja vulnerables ante el mundo. Tal cual. Entonces los profesionales también tenemos que saber todo esto, porque los algoritmos, bien como decía acá, sí, Maribel Gámez Cruz, especialista y experta en psicología económica, pero también en inteligencia artificial, los algoritmos son adictivos. Y esto lo tenemos que saber, y claro, porque empiezan como a inhibir ciertas capacidades que tienen que ver, como decía acá la licenciada, con estas capacidades mentales superiores, entre ellas el razonamiento, la capacidad de pensar, de concentrarse, de razonar y mucho más. Entonces, con esta rama de la psicología, que es la psicología económica, y ustedes allá en Madrid, Maribel, están investigando mucho. Yo sé que tienen un trabajo que hace poco estuvieron compartiendo, publicando, que tiene que ver con esta investigación de la psicología económica. ¿Por qué es tan importante pensar? Viste que la economía es un tema, te diría, central, ¿no? Y bueno, la psicología también. Entonces, en este caso es como que se integraron ambas ramas y ambas disciplinas. ¿Por qué será, Maribel? Pues esto es algo muy curioso. Yo cuando me acerqué a la psicología económica, que no tenía muy claro lo que era hace ya tiempo, eh, yo pensaba, ¿no? Eso es un tema solo económico, como te decía antes, no es solo económico, es el estudio de las decisiones que tomamos en cualquier ámbito. ¿Y por qué se llama psicología económica? Porque los principales estudiosos de esto hicieron sus investigaciones en el ámbito de la economía. ¿Por qué? Porque era muy fácil utilizar las conductas económicas para evaluar cómo la gente toma decisiones. ¿Y por qué era eso? Porque todo el mundo toma decisiones económicas, todo el tiempo. Por ejemplo, tener una suscripción a un programa de streaming como Netflix o cualquier otro es una conducta económica. Ir a comprar es una conducta económica. Tener una red social o no es otra conducta económica. Estamos llenos. Entonces, era muy fácil Claro. investigar sobre una conducta que todos los seres humanos emitimos y que además se puede evaluar de manera muy fácil en ganancias o pérdidas. Entonces ellos se centraron ahí, en el estudio de la toma de decisiones, en las conductas económicas, pero después también hicieron sus investigaciones en otros ámbitos, como digo, y los atajos o las formas simplificadas de pensar y que luego llevan a tomar decisiones que muchas veces son equivocadas, no siempre, pero a veces sí, eran las mismas. Pero ahí se quedó el nombre con psicología económica. Pero no, digo, no, a lo mejor se crea un poquito de confusión al principio, pero tiene que ver con todos los seres humanos y con todas las tomas de decisión. Fundamental.
tiene que ver con las tomas de decisiones, que todos tomamos decisiones, y tiene que ver entonces con esta conducta. ¿Qué conducta? Sabemos que es un concepto básico de la psicología, y a partir de ahí todas las investigaciones, ¿sí?, apuntan a las conductas de los seres humanos. Y en este caso de la psicología económica, bien como nos está explicando Maribel Gámez, las conductas en cuanto a la toma de decisiones, son procesos de tomas de decisiones que nos pueden beneficiar o perjudicar. Maribel, vos te dedicás entonces a la clínica, aplicás los conceptos de la psicología económica a la clínica, pero ¿en qué otros ámbitos también se aplica la psicología económica? Sí, hay muchos ámbitos en los que se aplica. Por ejemplo, uno básico, que muchos compañeros míos trabajan en él, es el marketing y el consumo básico. Es decir, tomamos decisiones de consumo constantemente, ¿no? Por ejemplo, la típica decisión cuando uno va a comprar, te ponen un producto a 10 euros, pero lo compras mejor a 9,99, Mm. ¿no? Cómo la mente, cómo respondemos a esos pequeños cambios que pueden hacer que, pues eso, que una persona compre un producto o no lo compre. Ya ves tú que de 9,99 euros a 10 euros, pues bueno, no hay gran diferencia. Entonces, en marketing y consumo, las estrategias de publicidad están todas basadas en que pensamos de una manera simplificada por heurísticos y que cometemos constantemente errores. Bien, Eso sería uno de los ámbitos. Otro de los ámbitos son las finanzas. Por ejemplo, hay un sesgo que es el sesgo de presentismo y el sesgo de miedo a la pérdida. Tenemos muchísimo miedo a la pérdida, todos los seres humanos. Y entonces a veces, por ejemplo, compramos productos de inversión que nos dan beneficios inmediatos, ¿vale? Y rápidos. Y, y podemos a lo mejor desdeñar otro tipo de productos que pueden ser más beneficiosos. Porque tenemos un miedo a la pérdida terrible y eso tiene que ver mucho con cómo se enciende una parte de nuestro cerebro, que es la amígdala, que es una estructura que interpreta lo que en el mundo da miedo o no da miedo. Y eso lo saben ellos, ¿vale? Entonces, la gente a veces, pues eso, compra productos que le dan placer inmediato o que no son nada riesgosos, aunque luego a corto plazo sí lo sean. Otra área donde se utiliza la psicología económica y los principios de psicología económica son las políticas públicas. Cómo hacer que la gente tome decisiones para su salud, que sean buenas decisiones. Y aquí entra un concepto básico de la psicología económica que son los empujones. Se llaman empujones a pequeños cambios en el contexto de la gente que hacen que tomen mejores decisiones sin intentar coaccionar, sin intentar coartar la libertad de la gente. Como por ejemplo, eh, que la donación de órganos sea una opción predeterminada, es decir, que en un país una persona muere y que sin tener que firmar nada ya esa persona vaya, done los órganos y que tenga que ser una negativa por escrito lo que no permite esa acción. claro. O, por ejemplo, en las máquinas de vending poner comida más saludable, más al alcance de la gente. Entonces, se ha visto que con pequeños cambios la gente toma mejores decisiones sobre su salud, lo que hace que no sobrecargue pues, el Sistema Nacional de Salud, que está muy sobrecargado por tomas de decisiones malas. El tabaquismo también tiene que ver con eso. La obesidad, cómo ayudar a la gente a comer bien, cómo ayudar a la gente a alejarse de hábitos tóxicos. Eso la psicología económica está detrás, Wow. intentando hacer eso, pequeñas modificaciones que ayuden a la gente a tomar decisiones que al final nos repercuten a todos beneficiosamente, porque si una persona está sana no está gastando dinero público en que esté bien. Cómo está todo relacionado. Qué interesante el tema de los empujones. Estos empujones que afectan, ¿sí?, a las mejores decisiones, justamente, y que podamos tener mejores hábitos, Maribel. Eso es. Sí, lo de las políticas públicas se ha visto además muy exitoso en muchos otros países, en Reino Unido, y algunos lo llaman paternalismo, es decir, que se cuida demasiado o se interfiere demasiado en la vida de la gente, pero hay muchos ejemplos en los que simplemente se pone
cerca de los demás opciones que son mejores, más saludables, Pero sin claro. coartar la libertad. Y esto es algo que beneficia a todo el mundo, o sea, es un tema global y la psicología económica está en la base. O sea, cómo piensa la gente para tomar una decisión es algo que es propio de la psicología económica y que la gente no tiene que saber, no solo personas que trabajan en clínicas, sino gobiernos e instituciones. ¿Por qué? Porque estamos tomando decisiones todo el tiempo que afectan a nuestros vecinos, nos afectan como sociedad. Los principios de la psicología económica se dan cuenta de lo importante que son. Son principios de la psicología económica que hacen a nuestro bienestar. Y como decías, Maribel, quizás pensándolo, ¿no? Prefiero un poquito más de ese paternalismo porque tiene que ver con los cuidados a la ausencia de estos principios y empujones, como comentaste. Qué importante. ¿Se dan cuenta cómo la psicología económica está detrás de todo y que tiene que ver con nuestra salud? Salud mental, salud, lo que tiene que ver con lo vincular, con lo social, con lo económico, con lo financiero, con todo. Maribel, qué interesante este trabajo que ustedes están compartiendo. Escúchame, para quienes quieren acercarse a todos estos descubrimientos, investigaciones, todo lo que ustedes abordan y trabajan, ¿pueden acceder a estos podcasts, a las investigaciones, a algún espacio que nos puedas compartir? Sí, bueno, en primer lugar, nosotros presentamos no hace mucho tiempo un monográfico que es pionero en España, que se llama Psicología Económica, Pasado, Presente y Futuro. Eso lo pueden poner en internet y verán que encontrarán un documento muy extenso por áreas en las que se aplican los principios de psicología económica y ahí pueden leer dónde se aplica y qué resultados ha tenido. Eso por un lado. Luego, por otro lado, en la página web del Colegio de Psicólogos de Madrid hay un espacio, bueno, que donde ya hemos publicado 2 podcasts y los que nos quedan, bueno, varios podcasts, donde explicamos lo que es la psicología económica y yo tengo un podcast en el que explico cómo los principios de psicología económica se pueden aplicar cuando eres psicólogo en el ámbito clínico, cuando tienes pacientes que están tomando decisiones constantemente y que hay que estar atento a su forma de pensar. Entonces ahí pueden encontrar, en el blog de la psicología también he publicado muchos artículos, también en el Colegio de Psicólogos de Madrid. Ahí en esa página pueden encontrar muchas cosas y luego también hay una, por supuesto, la dirección del propio grupo de Psicología y Economía donde pueden escribir y Todo preguntarnos, lo que necesiten. contarnos, colaborar quizá, bueno, lo que Ah, qué surja, bueno. ¿verdad? Colaborar también. Todos los profesionales del área de la salud mental y también, bueno, ¿por qué no? Estudiantes avanzados, todos. Me parece que a la comunidad en general, abierto a la comunidad, que quieran participar también de estos trabajos de psicología económica, los ubican todos ahí en estas redes que nos está compartiendo. Sí, Maribel Gámez Cruz, que la verdad que son principios muy interesantes y muy novedosos y que están a la orden del día, ¿sí? Para poder aplicarlos. Son herramientas que necesitamos todos. Gracias, Maribel. Yo te quiero agradecer un montón que estás allá hoy, especialmente un sábado a la tarde, Ujú. porque allá es de tarde, debe ser casi las 6 de la tarde y estás acá con nosotros en Vocación Positiva en Radio Cultura. Te queremos agradecer tanto, Maribel. Nada, gracias a vosotros por contar conmigo y hay mucho que hablar de este tema y yo feliz de venir las veces que os apetezca y necesitéis. Bueno, entonces ya te comprometiste para la próxima que también vamos a volver a convocarte y esperemos verte muy pronto nuevamente. Gracias, Maribel, que tengas un hermoso fin de semana allá en España y nos vemos la próxima. Gracias, igualmente. Un Un abrazo. abrazo enorme.